Siguiente ponencia, aprendizaje dialógico, bienestar emocional en el CEI Juan Armario de Alcalá de los Gazules, Cádiz. El CEI Juan Armario es un centro de comunidad de aprendizaje cuya actividad en el ámbito de bienestar emocional ha sido reconocida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con un segundo premio en la primera convocatoria de premios de bienestar emocional en el ámbito educativo. Contamos con su director, Ángel Baizán Perrero, como ponente para compartir su experiencia. Ángel Baizán Perrero es maestro en Pedagogía Terapéutica y licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Cádiz. Asimismo, ha realizado un máster en Educación Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Cuenta con 18 años de servicio, desempeñando los 12 últimos años el cargo de director en el CEI Juan Armario y los 4 años anteriores la jefatura de estudios. Es el coordinador del programa de bienestar emocional de su centro y propulsor del área de diseño propio de educación emocional en el CEI Juan Armario desde el curso escolar 2020-21. Actualmente es tutor de cuarto de educación primaria y docente que imparte el área de educación emocional. Colabora como ponente en formaciones para el Centro de Profesorado del Campo de Gibraltar, Cádiz y Jerez. Es formador LONLOE y tutor formador del programa PROA Plus Transfórmate. Además, Ángel Baizán tiene una larga trayectoria como coordinador de programas como Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad, Conred, programas de mediación escolar, etc. Cuando quieras, Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. Me imagino que me escucháis bien, ¿verdad? Alto y claro, Ángel, sí. Se oye bien. Vale, muchas gracias. Pues voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y comenzamos con la presentación. ¿Se ve correctamente? Todavía no estás compartiendo. Vale, un momentito. Vale, está cargando, Ángel. Un momentito que lo preparo. Vale. ¿Ahora sí? Ahora ya, cuando quieras, Ángel. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por compartir esta tarde en un momento de cohesión entre todos, porque, bueno, estamos a martes, 6 de la tarde, y, bueno, voy a intentar, después de una jornada laboral, pues vamos a intentar hacer de esto lo más dinámico posible y lo más cooperativo para que podamos aprovechar y aprender uno de los otros. Yo espero vuestras preguntas, ¿vale? Para intentar ayudaros en todo lo que os pueda ayudar. Ha sido muy gratificante escuchar las experiencias de las compañeras anteriores, a las que felicito también aquí por todo el trabajo realizado. Primero desde el aprendizaje dialógico y luego Raquel de su proceso de transformación en comunidad de aprendizaje, porque han sido dos ponencias que me han hecho revivir todo ese proceso de transformación nuestra como comunidad de aprendizaje. Nosotros nos encontramos en el 4º año de este proyecto y la verdad es que está siendo una experiencia enriquecedora y animo a todos los centros educativos, a sus equipos directivos y al profesorado que impulsen este tipo de proyectos porque suponen una transformación fundamental en los centros que mejora el aprendizaje y cohesiona el sentimiento de comunidad, ¿no? Cuando hablaba de la transformación, de las reuniones con los padres, dotarnos de identidad, me ha hecho un poco recordar toda nuestra etapa, ¿no? Como en este proceso de transformación y que seguimos en ella, vaya, que esto nunca se acaba. Bueno, no me enrollo mucho. Primero, antes de presentaros nuestro centro, aquí estoy yo para presentaros el proyecto interdisciplinar de educación emocional, que actualmente lo llamamos así, porque la normativa en Andalucía ha cambiado y ha pasado de áreas de diseño propio a proyectos interdisciplinares. Entonces, bueno, nos ajustamos a la nomenclatura y ahí estamos. ¿Quiénes somos? Pues mirad, somos un centro de educación infantil y primaria que atiende a un total de 214 alumnos, entre los que encontramos 12 unidades, 3 de infantil, 8 de educación primaria y un aula específica, además del apoyo a la integración y audición y lenguaje. Nos ubicamos en un pequeño pueblo que es llamado Alcalá de los Gazules, que está en el centro de la provincia de Cádiz y es totalmente un ámbito rural. Está rodeado por un parque natural de los Alcornocales, que es un entorno precioso y natural del que también sacamos muchísimo provecho a la hora de nuestro proyecto educativo, ¿no? De enriquecerlo. Este proyecto educativo, pues, entre numerosos planes y proyectos, ha sufrido una transformación fundamental en los últimos 8 años, donde nos hemos transformado progresivamente y ha pasado de ser un centro en el que apenas había matriculaciones a un centro, ser el centro más demandado por parte de toda la localidad. Hay 3 centros educativos, de los cuales 2 se han tenido que fusionar, 2 concertados han tenido que fusionar por la falta de alumnado en ese sentido, y nosotros hemos crecido, que hemos pasado de 6 unidades de educación primaria a 8.
Y esto ha sido en parte gracias a todo el trabajo de todo este claustro, equipo docente y comunidad educativa que ha ido transformándose no solo con la incorporación a la comunidad de aprendizaje, sino anteriormente con los numerosos programas que fuimos integrando, desde el proyecto bilingüe, programas Erasmus, que fue una apertura, y ahí fue donde nosotros empezamos a interesarnos por el tema de la educación emocional, con las visitas a otros centros educativos europeos, y vimos la importancia que tenía la gestión de las emociones en esas escuelas de Finlandia, de Islandia, de Dinamarca, etcétera, y que luego hemos ido enriqueciendo a través de proyectos Escuela Espacio de Paz, donde también obtuvimos el primer premio regional de Educación para la Paz en el año 2021 de la Consejería de Educación, y todos los años nos reconocen como centro promotor de la convivencia positiva, y eso es gracias al trabajo que hacemos en relación a la convivencia, la igualdad, porque son proyectos que fusionamos, ¿no? Luego otros programas que Andalucía ha ido sacando, que no sé si en otras comunidades existen o no, pero es el CONRED y el programa ADA, que el CONRED nos habla de las medidas para la prevención del acoso y ciberacoso, y este nuevo programa que es el ADA, que es el Alumnado Digital Ayudante, destinado principalmente al tercer ciclo debido al uso de las nuevas aplicaciones como TikTok, Instagram y WhatsApp, ¿no? Que hay que fomentar ese grupo social de no participar en el problema e intentar siempre solucionarlo, ¿no? Como medidas de prevención. Desde el 2021 nos incorporamos al ProAPLU Transformate, que esto es un programa nacional, y creo que la mayoría de las comunidades de aprendizaje tuvimos la opción de incorporarnos a este programa, y está siendo muy enriquecedor porque una de sus actividades palanca es las miradas emocionales para la mejora del aprendizaje, que ha impulsado este proyecto interdisciplinar. Y luego, bueno, como habéis comentado, pues bueno, en el año 2020 nos incorporamos a la red de comunidades de aprendizaje, y en junio nos dieron el segundo premio estatal de educación emocional, como ha comentado Sandra. Y bueno, esto es gracias, este premio es gracias pues toda esta evolución que hemos sufrido a lo largo de estos años en el ámbito de la educación emocional. Muy brevemente explicar por qué consideramos que la educación emocional es fundamental, y es que entendemos que las emociones forman parte de nuestras vidas y nos van a impulsar de una forma permanente en todas las acciones, relaciones y formas de percibir el mundo que tenemos, ¿no? Vizquerra y Pérez ya en el 2012 nos habla de las diferentes competencias emocionales y las define como un tipo de competencias básicas para la vida, esenciales para el desarrollo de la personalidad, un complemento al desarrollo cognitivo y favorece el desarrollo integral del ser humano. El grupo universitario de orientación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona nos hablaba, del que Vizquerra forma parte, nos hablaba de 5 competencias, ¿no? De la competencia de la conciencia emocional, que consiste en reconocer las emociones propias y la de las demás personas, la regulación emocional, entendida como aquella capacidad para responder adecuadamente a las emociones experimentadas, la autonomía emocional, en cuanto a la capacidad de que no nos afecten demasiado nuestros estímulos externos, favoreciendo lo que es el equilibrio y la vulnerabilidad. La competencia social, que va a implicar las relaciones interpersonales y que están directamente relacionadas con las emociones, y que esto es una competencia clave que trabaja la LOMLOE. Y luego habilidades para la vida emocional, para el bienestar emocional, ¿no? Que es ese conjunto de habilidades que nos van a permitir tener valores y actitudes que van a contribuir a ese bienestar personal y social. Con todas estas cuestiones, más todos los viajes Erasmus que hicimos a diferentes centros europeos y cursos de formación y demás, fuimos siendo conscientes de que la importancia que tenía trabajar las emociones. Por ello, poco a poco, nos fuimos integrando en nuestro proyecto educativo diferentes actividades relacionadas con las emociones. Primero empezamos desde el proyecto Escuela Espacio de Paz, donde integramos diferentes actividades como los cariñogramas, mindfulness, talleres de educación emocional, los talleres de empatía, el buceo de las emociones, y bueno, vimos la respuesta que tenían nuestros alumnos en relación a esto y las ganas que tenían de expresarse, ¿no? Y sobre todo veíamos a aquellos alumnos que no tenían esa capacidad de gestionar las emociones. Lo fuimos cohesionando desde el plan de igualdad, porque el tema de las emociones está muy ligado a la perspectiva de género, en cuanto a los hombres deben sentir y las mujeres deben sentir, y de una manera, ¿no?, desmembrar esa cultura social que está impregna en nuestra sociedad. Y bueno, todo ello lo hacíamos a través de efemérides y actuaciones que íbamos integrando poco a poco en lengua castellana, en educación física o en artística.
y que poco a poco, gracias al proyecto de comunidad de aprendizaje, la fuimos integrando en los grupos interactivos y en las tertulias literarias dialógicas, que las compañeras han hablado antes de estas actuaciones de éxito, ¿no? Para organizar todo esto y que no fuese un añadido más, ¿vale? Lo que hicimos fue creamos un equipo impulsor de los planes y proyectos, ¿vale? En el que todos los coordinadores teníamos una hora semanal para sentarnos, organizar y optimizar esas actividades que enriquecían desde diferentes programas para integrarlas dentro del currículum y que no fuese un añadido, ¿no? Porque todo al final, por ejemplo, un claro ejemplo es el Día de la Paz. Todo el mundo dice, es que tengo ahora que trabajar el Día de la Paz, luego trabajar el Día de Andalucía, por ejemplo, en nuestra comunidad, o el Día de la Constitución, y son como actuaciones que se consideran como un añadido y al final generan estrés al profesorado y están descontextualizadas. Pues nosotros lo que hicimos, unificar todas estas actuaciones y optimizar esas actividades a través del propio currículum. Para ello, en el curso 2020-21, decidimos realizar una formación en centro, con la participación del 100% del profesorado, de la formación en educación emocional en el marco de un proyecto de comunidad de aprendizaje, porque nos estábamos iniciando en ese proyecto. En mayo del 2021 comenzamos a gestionar y darle forma a lo que en aquel momento se llamaba área de diseño propio, denominada como educación emocional, que empezó a implementarse en los cursos 21 y 22 por primera vez en todos los cursos de primaria, y en educación infantil el currículum que teníamos del 2008 no nos permitía integrar áreas de autonomía, de diseño propio, áreas de autonomía de centro. Entonces lo hicimos a través de forma integrada en el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, puesto que la educación infantil, al tener una perspectiva tan globalizada, con unos contenidos en ese momento tan globalizados y unos criterios de evaluación y objetivos, pues nos permitía integrar perfectamente y fusionar la educación emocional. En el 2022 supuso un impulso muy importante a este área de diseño propio, ya que contamos con la incorporación al ProAplu Transformate y contamos con un recurso extra, una persona añadida a nuestra plantilla, que en este caso era de educación especial, que iba a contribuir al desarrollo de diferentes actividades palancas que nos habíamos planteado. Una de ellas era las miradas emocionales para la mejora del aprendizaje. Claro, ya no solo habíamos diseñado el área, sino que ahora contábamos con un recurso externo, ¿vale?, que formamos en educación emocional y que esta persona también se formó y que contribuyó a desarrollar muchísimas actividades en torno a la educación emocional. Entonces ya contábamos como 2 docentes dentro del área de educación emocional. Entonces imaginaros, tenemos el momento para desarrollar actividades en relación a la educación emocional y tenemos además recursos humanos que contribuyen a eso. Entonces fue un impulso brutal. Y ya luego en el curso pasado y este curso con la implementación de la LOMLOE, bueno, pues tuvimos que transformar este área de diseño propio en un proyecto interdisciplinar, pero que, bueno, que sigue teniendo la misma carga lectiva de 1 hora semanal, ¿vale? Como diseñamos este proyecto propio, ¿vale?, tuvimos que diseñar un mapa curricular, puesto que, como ya sabéis, la LOMLOE, bueno, pues ha cambiado los diferentes elementos del currículum y tuvimos que diseñar competencias específicas. Estas competencias específicas las hemos diseñado en nuestro propio centro, ¿vale? Las hemos mandado a la administración y la administración nos ha dado el visto bueno. Entonces, hemos diseñado 12 competencias específicas que pueden ser mejorables, desde luego, pero son las que ahora mismo estamos trabajando, que es adquirir un mejor conocimiento de las emociones propias y ajenas, conocer y aplicar estrategias para la regulación emocional y generar emociones positivas, tomar conciencia y desarrollar una actitud positiva de sí mismo, potenciando las habilidades de automotivación, desarrollar un estilo asertivo para la mejora de las relaciones interpersonales, adoptar una actitud positiva ante la vida y aprender a fluir ante ciertas situaciones de la vida diaria que nos podemos encontrar y que en muchas ocasiones los niños muestran frustración, desarrollar el sentido del humor, que creemos que es fundamental para tener una buena autoestima y aceptar bien las críticas, y que a muchos nos puede faltar ese sentido del humor. Adquirir estrategias para tomar decisiones con respecto a la ocupación del tiempo y la asunción de los errores, y aquí también metemos de manera transversal el uso de los recursos digitales, ¿no?, de las tablets, de las videoconsolas y demás, y de aprender a que aburrirse también es positivo. Desarrollar la capacidad para controlar ese estrés, la ansiedad y los estados depresivos, que aunque creemos que es algo ajeno a los niños, cada vez nos estamos encontrando más situaciones de niños estresados, de niños con ansiedad o de niños
con edades del tercer ciclo de 10, 11 o 12 años que presentan estados depresivos, ¿no? Y claro, influyen muchísimas cuestiones, desde el estrés que sometemos a los niños, de aula matinal, colegio, comedor, actividades extraescolares, venga, llegas, ducha, cena, a dormir al día siguiente. O sea, los niños cuando juegan, ¿no? Y eso forma parte un poco de nuestra filosofía también como centro. Los niños tienen que jugar y tienen que ser niños, ¿no? Bueno, tomar la conciencia de los factores que pueden inducir ese bienestar subjetivo, que depende completamente de ti. Desarrollar la capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras a largo plazo. Y aquí hay muchas investigaciones que hacen, ¿no? Que apuestan porque niños que tienen recompensas, que son capaces de controlar recompensas a largo plazo, son adultos mucho más positivos y mucho más proactivos. Potencian la capacidad para ser feliz y la resistencia a la frustración y desarrollar una cultura igualitaria de la educación emocional entre hombres y mujeres, porque creemos que en el ámbito de la igualdad todavía queda mucho por hacer en este sentido. Claro, no solo creamos competencias específicas, creamos un mapa curricular por completo, que no os lo voy a presentar aquí porque me parece como la parte un poco más aburrida, pero sí quería que vierais que todas las actividades que os vamos a presentar no es actividades que vamos diseñando de manera aleatoria, son actividades que están estructuradas, que están organizadas en unos saberes, en este caso, contribuyen a las competencias clave, a las 8 competencias, tanto la plurilingüe como la matemática, la digital, la competencia personal, social y de aprender a aprender, por supuesto la competencia ciudadana y la competencia en expresiones y manifestaciones culturales. Tiene su contribución desde este proyecto interdisciplinar, las competencias específicas que os acabo de explicar y también una serie de saberes básicos, que en este caso nosotros vamos a encontrar 5 bloques temáticos que están asociados directamente a la conciencia emocional, la regulación emocional, la autoestima, las habilidades socioemocionales y las habilidades para la vida, que era lo que os comentaba al inicio de la importancia que Vizquerra y Pérez en el 2012 nos hablaba de 5 tipos de competencias emocionales, ¿no? Y aquí veis un cuadro que lo he sacado, digamos, del mapa curricular, donde en el bloque A, por ejemplo, saberes de la conciencia emocional, pues ahí tenéis la contribución a cada una de las competencias específicas, tenéis 3 ejemplos de criterios de evaluación, ¿no? Como identificar y reflexionar sobre el concepto de emoción, el saber básico es el propio concepto de la emoción, reconocer la existencia de las diferentes emociones, la tipología y tomar conciencia de la subjetividad, ¿no? La subjetividad en cada una de las personas y demás. Es simplemente a modo de ejemplo para que veáis que todo lo que vamos a presentar y toda la metodología y la estructuración de este proyecto interdisciplinar está fundamentado en una planificación, en una organización y tiene un mapa curricular, una programación que se concreta en 6 situaciones de aprendizaje. Pero no es la parte interesante, ¿no? En ese sentido, como hablaba antes las compañeras, sobre todo Raquel, que nos hablaba del aprendizaje dialógico y del aprendizaje entre iguales, pues la metodología que desarrollamos en el área de educación emocional es una metodología activa, motivadora, reflexiva, de ahí que nuestro principal fuente sea el aprendizaje dialógico, que forma parte del proyecto en sí de comunidad de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, intentamos crear situaciones y motivaciones para el alumnado que favorezcan tanto el trabajo individual, de una reflexión individual, como el trabajo cooperativo y entre iguales, para que aprendan la perspectiva desde otros puntos de vista y el respeto a las diferentes opiniones, ¿no? Y sobre todo siempre enfocado a la perspectiva de género. Creemos que el tema de la igualdad, como he comentado anteriormente, hay mucho que trabajar en la gestión de las emociones y sobre todo en los niños, más que en las niñas, ¿no? Y bueno, nuestros principios pedagógicos están basados en el aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate, la reflexión y a través de las estructuras literarias emocionales en este caso, pero bueno, utilizamos libros de texto, serían literales, ¿vale? Literarias emocionales. El aprendizaje cooperativo a través de actuaciones de manera, no solo trabajo en equipo, sino donde cada uno asume un rol y contribuimos a conseguir ese fin o esa meta. Aprendizaje de servicio, porque muchas de las actuaciones están enfocadas a la empatía y al ponerse en lugares de otra persona y hacemos acciones enfocadas a la comunidad, sobre todo con las personas mayores, tanto en colaboración con la residencia de personas mayores de Alcalá de los Azules como con la escuela de adultos, donde hacemos muchísimas actividades intercentro con los compañeros de adultos.
y ahí hay una repercusión hacia la comunidad, ¿no? Aprendizaje entre iguales, sobre todo en el momento del debate y de esa reflexión y del aprendizaje entre los propios compañeros y compañeras, y por supuesto el aprendizaje basado en proyectos, que es nuestro eje vertebrador de mucho antes de comunidad de aprendizaje, que empezamos a trabajar por proyectos ya a cuestión de 12 años, una cosa así, y fuimos empezando a integrar el ABP como metodología vertebradora de nuestro proyecto, que luego hemos enriquecido con el aprendizaje dialógico y el aprendizaje entre iguales, y sobre todo metiendo las actuaciones de éxito de tertulias literarias y grupos interactivos, ¿no? Todas las actividades que hacemos tienen un carácter práctico e intentan integrar aprendizajes globalizados interdisciplinares que están conectadas con las diferentes situaciones de aprendizaje de lengua matemática o de conocimiento del medio, artística e inglés, que son las situaciones de aprendizaje que están interdisciplinares. Nuestras situaciones de aprendizaje están conectadas con ellas para abordar temáticas que estén conectadas en esos saberes básicos que están trabajando y en esos aprendizajes, ¿no? Y fomenta sobre todo el desarrollo de las conexiones con las prácticas sociales y a la comunidad. Es decir, tenemos que no solo trabajarlo en el centro, sino extrapolarlo a nuestro entorno. Y de ahí la participación de la familia es un eje fundamental, ¿no? Intentamos que las actividades proporcionen experiencias y situaciones para el debate, para la reflexión, para la cooperación, el autoconocimiento, la asertividad, así como para la autoestima, trabajar la empatía, integrando los grupos interactivos, que nosotros los llamamos grupos interactivos emocionales, porque trabajamos diferentes actividades con las familias voluntarias y otros voluntarios, y hacemos que ellas mismas participen también en el desarrollo de este área, bueno, de este proyecto interdisciplinar de la educación emocional, junto a las tertulias literarias dialógicas, donde utilizamos tanto cortos como libros de texto, como textos, como lecturas, etcétera, ¿no? Películas o cuadros incluso, para trabajar la gestión de las emociones, ¿no? Planteamos actividades que son motivadoras, con diferentes niveles de complejidad. ¿Para qué? Para respetar las diferencias individuales y que estén basadas bajo el principio del diseño universal del aprendizaje, tanto en la accesibilidad como en las múltiples formas de expresión y la motivación del alumnado. Y una perspectiva inclusiva que respete esa atención a la diversidad. Uno de los pilares básicos de nuestro centro es la inclusión en todos los ámbitos. Y no podía faltar en el ámbito de la educación emocional, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años, pues hemos ido adquiriendo gran diversidad de recursos y materiales educativos, libros de lectura, hemos hecho un rincón de educación emocional para la biblioteca del centro y en las aulas también tienen otro. Hemos ido adquiriendo cortos y películas, creando una base de recursos educativos, juegos de mesa, juegos cooperativos y una gran batería de actividades que se plastifican, que se guardan y que se intercambian entre cada uno de los niveles y de los grupos, creando un espacio físico en el centro de recursos materiales para la educación emocional, que forma parte de un conjunto de recursos que tenemos, y también un banco de recursos digitales a través de un Google Drive donde todos nos compartimos, ¿no? Luego, este proyecto de educación emocional, pues si al principio comenzó siendo al contrario, donde a través de diferentes actividades de planes y proyectos fuimos integrando con las aportaciones que hacía la Escuela Espacio de Paz, el Igualdad y demás, ahora lo hemos hecho al contrario. Tenemos ya una hora semanal destinada para meter todas estas actuaciones. Es verdad que la comunidad de aprendizaje lo hablamos como un proyecto interdisciplinar, o sea, el eje vertebrador, que es interdisciplinar porque forma parte de la esencia de la comunidad, ¿no? Pero integramos grupos interactivos y tertulias literarias dentro del área de este proyecto interdisciplinar de educación emocional. Metemos numerosas actividades de educación de Escuela Espacio de Paz, de cómo me siento, las asambleas diarias al inicio y al final de la jornada, las tertulias literarias, el taller de empatía, el día de la amistad y del abrazo, la caja de la vida, los talleres de los monstruos. En este cole todo encajamos, mi familia, y bueno, son un montón de actividades que ahora veremos, ¿no? Pero que, hombre, que quería que vierais que se nutre de todo ese proyecto, ¿no? Desde el plan de igualdad, por ejemplo, nutre los niños y niñas tenemos derecho a sentir lo mismo, bajo el paraguas de la igualdad, superheroínas, la niña y la ciencia, la biblioteca emocionaria, las emociones, cosa de todos, y luego en el programa Conrey, programa ADA, hacemos numerosos talleres donde se le plantean diferentes cuestiones al alumnado sobre, imaginaros que nos encontramos en esta problemática, un alumno está recibiendo WhatsApp por parte de otro compañero de aula, se le ha hecho un sticker, se le está mandando, se está riendo, ¿cómo actuaría? Entonces creamos un debate, separamos la clase, alumnos están a favor de intervenir, alumnos que no, y ahí
confrontamos, digamos, diferentes opiniones y llegamos a la conclusión y utilizamos la gestión de las emociones, las empatías, las habilidades sociales para trabajar ese tema y es muy enriquecedor. A través de hábitos de vida saludable, bueno, aquí en Andalucía recoge ámbitos de la educación emocional. Desde el plan de lectura y biblioteca y el aula de cine, utilizamos estos dos planes como una fuente de recursos en cuanto a libros de educación emocional como cortos y películas. De hecho, tenemos una cartelera de valores, ¿no? Que luego lo presentaré. Y bueno, como veíamos que ya este proyecto estaba calando en el funcionamiento del centro, se estaba convirtiendo pues, en un impulsor de todos estos programas, se creó este equipo impulsor incorporando el coordinador del programa de bienestar que comenzamos hace 2 cursos escolares y, en Andalucía por lo menos, y forma parte también la comisión mixta de estas actividades, de actividades complementarias y extraescolares que forma parte representantes de las familias y de los voluntarios, que hasta que no nos hicimos comunidad de aprendizaje este perfil no existía, ¿vale? Antes el equipo impulsor de los planes y proyectos fue un poco para unificarlo todo y ya con la comunidad de aprendizaje y la constitución de esta comisión pues lo incorporamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este equipo impulsor ahora mismo? Pues impulsar e integrar las diferentes actuaciones del proyecto interdisciplinar, desarrollando actividades que estén desarrolladas y una cultura de rendición de cuentas, más que enfocada hacia la propia rendición como tal la palabra, sino para la mejora. Y gracias a esa cultura participativa y horizontal que nos ofrece la comunidad de aprendizaje, donde las familias y el voluntariado también forman parte de la evaluación. Porque, bueno, ha estado hablando antes la compañera Raquel del tema de la participación de la familia y es verdad como hay diferentes niveles de participación y al principio mucho es una participación puntual o una participación educativa, pero no hay una participación, o sea, hasta llegar al punto de una participación evaluadora o que tome decisiones, ¿vale? Pues requiere un nivel muy importante de implicación de las familias, ¿no? Y en esa fase estamos nosotros. Bueno, ¿qué actividades nos podemos plantear? Es muy difícil, a mí me ha sido muy difícil seleccionar actividades, porque tenemos muchísimas actividades. Entonces, claro, tampoco quería hacer, el tiempo es el que tenemos. Creo que era importante hablar de todo lo anterior para que conocierais de dónde venimos y en qué momento nos encontramos, porque eso es fundamental, sobre todo para daros perspectiva y ese impulso de mejora de decir, bueno, podemos transformar y podemos empezar a favorecer todo el tema este de bienestar emocional en mi centro, si todavía no lo había hecho. Y claro, era muy difícil seleccionar tantas actividades. Pero bueno, todas ellas están en el blog de nuestra página, que luego al final del todo lo veremos. Y de ahí podéis coger una gran cantidad de ideas y si en algún momento, pues mira, me interesa mucho esa actividad, ahí tenéis nuestra página web, nuestro contacto y sin ningún problema podéis mandarnos un email al cole, que yo encantado de poder compartir con vosotros estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, pues en primer lugar los tanto para el alumnado como para el docente. Estos son una fuente de emociones constantes, ¿no? Primero porque todos los niños se sienten queridos por parte de sus compañeros y es una gestión que regula la conciencia de decir, a ti la empatía de a ti te gusta que te manden mensajes motivadores, tú también tienes que mandar esos mensajes motivadores, ¿no? Y no solo lo hacemos con el alumnado, lo hacemos también entre los profesores. Aquí en el de la izquierda, en el de la derecha, perdón, veis que este es el cariñograma de los docentes y este es un cariñograma tipo de un alumno de primero de primaria, ¿no? Y luego también asociado a estos cariñogramas están los desayunos vitales, que es una iniciativa de José Mederos, el que nos incorporamos nosotros, y es que las familias colaboran con nosotros en el caso de que le mandan desayunos con notas motivadoras y notas de cariño y que favorecen la expresión de las emociones, porque a veces es verdad que a la familia o a los adultos nos cuesta expresar de manera escrita esas emociones, que las mostramos con ellos, pero no con palabras, y los niños cuando reciben en el desayuno, porque son que no se lo esperan, y abren esos desayunos vitales, pues le llenan de vida, ¿no? Que ese es lo guay de toda esta actividad. Y luego tenemos un panel en la clase con todos los desayunos vitales, le mandan fotos, le mandan corazones, tarjetas, en el propio plátano le ponen que te quiero. Entonces, bueno, es una actividad muy bonita que los niños de verdad no dejan de asombrarse la cara que tienen cuando es muy emotivo verles sonreír, porque no es una actividad nueva, es una actividad que vamos haciendo a lo mejor
cada mes o cada mes y medio, un poco para que haya una distancia entre ellas, y todas las veces sonríen y todas las veces se alegran. Y cuando a alguno de la familia se le ha olvidado, se entristecen también, ¿no? Que bueno, que también es bueno que sientan esa emoción, ¿no? Para evitar la frustración y, bueno, otra de las temas que ya había hablado, ¿no? Bueno, también otra de las actividades que habíamos hecho es la cadena de favores, que todos los años hacemos una cadena. Y bueno, os he puesto fotos de niños que durante el COVID, ¿vale? Y post-COVID, porque aquí fue donde más actividades de gestión emocional hicimos, porque vimos que era una necesidad absoluta que los alumnos pudieran expresar todos esos miedos, incertidumbres, situaciones en las que habían vivido, y fue el curso escolar que más impulsamos todo este tipo de actividades cuando más restricciones había realmente. Pero bueno, aún así fuimos valientes y decidimos que no nos íbamos a dejar de dar abrazos por el COVID y que era necesario trabajar las emociones. Por eso muchas de las fotos las he puesto a conciencia para que veáis que durante tiempos del COVID también se podía hacer estas cosas. Y bueno, la cadena de favores consiste en hacer un favor a algún compañero de la clase, ¿vale? Cada uno expresa necesidades o demandas que le gustaría tener, cosas reales y demás, y se va creando y los alumnos van seleccionando esas cadenas para ir formando la cadena en la clase con todos esos favores que se han hecho, ¿no? Favores que pueden ser desde el más simple hasta, ¿no?, el más significativo. Luego hacemos muchas actividades de gestión emocional sobre la propia gestión del grupo, la confianza y la amistad, porque creemos que la cohesión del grupo es fundamental y es ahí en tu grupo entre iguales donde tú empiezas a interactuar y a gestionar tus propias emociones, porque muchas veces en casa no puedes gestionar, no se habla de esas emociones. No se habla si te sientes un día triste, si estás contento, y bueno, y estar en una asamblea a las 9 y ver que algún compañero está triste y que otro se levante y le da un abrazo, para nosotros es como un orgullo y a la vez un placer ver cómo todo lo que estamos trabajando está funcionando, ¿no? Y eso para nosotros también es algo fundamental. Aquí tenéis la cartelera de valores que os comentaba antes. El cine para nosotros es una fuente incansable de recursos. Y bueno, ahí os he puesto algunos ejemplos porque los vamos asociando a diferentes efemérides, como por ejemplo en mayo fue la diversidad familiar, en diciembre la diversidad, que ahora hemos vuelto ahora a ponerlo, en febrero la amistad y el amor, y bueno, en noviembre, por ejemplo, el compañerismo y el trabajo en equipo, ¿no? Y ahí tenéis diferentes cortos donde se trabaja en educación emocional y se hace una tertulia dialógica basada en este corto, ¿no? Y diferentes actividades en relación al mismo. Luego, hacemos talleres de gestión emocional para controlar las emociones y saber en qué momento nos está afectando esa emoción, reconociendo las emociones propias, las emociones de los demás y cómo regular esa emoción. Y, por supuesto, la resolución dialógica de conflictos, ¿no? Nosotros es otra de los pilares de las actuaciones de éxito en las comunidades de aprendizaje. Y, bueno, ahí veis cómo tenemos un rincón fuera del aula, ¿vale? Algunos los tienen dentro, pero la mayoría los tenemos fuera, donde hemos trabajado los pasos para esa resolución dialógica de conflictos, ¿vale? Y que los alumnos sean capaces de dialogar, ¿no?, como base de ese aprendizaje dialógico. Luego, tertulias literarias dialógicas. Aquí veis también diferentes situaciones en las que se hace contando con la colaboración de las familias voluntarias y talleres de autoestima. Trabajamos mucho el tema de la autoestima porque nos sorprende muchísimo que hay muchos niños con un bajo nivel de autoestima en general y que se nos pasa desapercibido en la clase cuando estamos constantemente solo centrados en el currículum que tienen que aprender y demás, ¿no? Hay momentos para conocer a nuestros alumnos y debe existir esos momentos, ¿no? Porque si no hay emoción, si no hay emociones sanas y estables, no hay aprendizaje significativo. Y bueno, una de las actividades que hacemos que a nosotros nos encanta es el adivina qué, y es como un quién es quién, pero sobre cuestiones personales de cada alumno, de sus motivaciones, de lo que son buenos, de sus puntos fuertes, de lo que les encanta. Y luego se juega, ¿no? Y se intenta descubrir quién es, y la verdad es que está muy guay. Aquí veis el panel completo que tenemos en el cole de ese adivina quién, después de haber jugado. Luego, trabajamos mucho los talleres de yoga y mindfulness con el alumnado, lo hacemos de manera puntual, una vez al mes trabajamos de manera explícita ese taller, con independencia de que luego cada docente en su aula, previa a cualquier aprendizaje, pueda también desarrollar momentos de relajación. Yo, por ejemplo, los practico porque mi educación emocional no, pero el conocimiento del medio, que también imparto, la tengo después del recreo, entonces vienen como una moto. Yo hago ahí mis momentos de relajación y comenzamos a trabajar, ¿no?
Y eso nos ha ayudado, esos talleres nos han ayudado a integrarlo dentro de nuestra práctica educativa. Y, por supuesto, la diversidad de género, como veis ahí, con actividades de conocer esa diversidad de género y de género en las emociones, sobre todo, ¿no? Talleres de autoestima y de amistad, como os he comentado antes, creemos que es fundamental esa cohesión del grupo y en esta están incluidos, por ejemplo, en estas 2 fotos, están incluidos alumnos del aula específica dentro de ese grupo de referencia de cohesión, ¿no? Y la verdad es que es muy necesario trabajar ese ámbito. Luego, con el ámbito de la perspectiva de género, realizamos muchas actividades en relación al análisis de los cuentos. Como os comentaba antes, el plan de apertura pues, nos proporciona una fuente de enriquecimiento de cuentos para analizar esos cuentos y hacerlo desde una perspectiva coeducativa. Aquí veis que todas esas sesiones fueron durante el COVID y, bueno, fue cuando más necesitaban los alumnos expresar esas emociones y utilizarlo, ¿no? Y luego aquí veis también algunos trabajos que hemos realizado, en este caso con los alumnos de infantil, porque creemos que desde pequeño es necesario también trabajar ese ámbito de la coeducación. Luego, por supuesto, desmontando las pelis de Disney. Yo me he criado con películas Disney y, bueno, a mí me encantan, pero desde una perspectiva de adulto, evidentemente, y sabiendo cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Pero en el alumnado es muy gracioso como no tienen esa perspectiva, ¿no? de desigualdad de la situación. Entonces, esa actividad era muy enriquecedora porque teníamos que coger y era una frase, por ejemplo, que Úrsula aquí le decía, admirada tú serás si callada siempre estás, ¿no? Y es como una forma de reprimir la voluntad de la mujer y los niños tenían que hacer una frase alternativa en positivo hacia esa igualdad, ¿no? Y salieron trabajos maravillosos, ¿no? Y fue una experiencia muy chula la que hicimos el curso pasado. Luego, los valores que nos unen, como comentaba la compañera Raquel, ¿no? Cuando en ese proceso de transformación, pues los alumnos hicieron este banco de la amistad, hemos colocado diferentes pegatinas en las escaleras, tenemos un buzón de las emociones y, bueno, nuestros valores son inclusión, diversidad e igualdad, ¿no? Y son valores que creemos que son fundamentales en nuestro centro. También trabajamos la autoestima desde la perspectiva de género, donde hablamos, por ejemplo, de aquí el taller de niñas, lo que hacían era ponerse sus puntos fuertes y luego hicimos un trabajo de investigación dentro del proyecto que hicimos en el mes de marzo sobre diferentes descubrimientos que hicieron las mujeres y que no conocíamos, el tema del wifi, de la vajilla, de la fregona, en el ámbito de la medicina y, bueno, hicimos unos lab-book chulísimos y 100 mujeres, y estudiamos 100 mujeres que cambiaron el mundo, ¿no? Y que no teníamos esa perspectiva de género. Y luego, una cosa que nos ha encantado y que este año hemos podido materializar, por fin, son las fiestas pijamas, ¿no? Como medida para contribuir a ese bienestar emocional. Me imagino, no sé si lo conocéis, pero hay un movimiento que habla de las fiestas pijamas para el acogimiento familiar en Andalucía. La verdad es que hay una asociación que lo impulsa. Y, bueno, hasta ahora siempre habíamos hecho fiestas pijamas por el día, ¿vale? Y este año era un sueño que tenían nuestros alumnos, que era dormir un día en el cole. Y el pasado 30 de noviembre nos quedamos a dormir en el cole. Fue una auténtica locura, ¿vale? Eso sí, conté con la colaboración de 8 docentes completamente motivadísimos para quedarse, cosa que a nosotros nos encantó. A nosotros, digo, al equipo directivo, que impulsamos esto, porque mis niños de tercero el año pasado soñaron con quedarse a dormir un día en el cole y este año en cuarto pues lo hemos podido materializar. Y fue una iniciativa de ellos, que mis antiguos alumnos de sexto también nos lo pidieron, pero ellos no fuimos tan valientes. Y entonces este año nos quedamos a dormir desde cuarto hasta sexto de educación primaria en el cole. Hicimos talleres, hicimos, en vez de desayunos vitales, cenas vitales, donde las familias les mandaron esos mensajes, ¿no?, motivadores y demás. Buenas noches, que tus sueños sean tan lindos y especiales como tú. Eres para mí lo que sea muchísimo, ¿no? Entonces, fue una experiencia maravillosa. Dormimos todos juntos en saco de dormir en el salón de actos y hicimos fiesta pijama de verdad, y al día siguiente desarrollamos esa fiesta pijama tradicional en el cole con el resto de los alumnos. Y fue una experiencia maravillosa, y en nuestro blog tenéis todos los talleres que hicimos, cómo lo organizamos y un vídeo divulgativo del mismo, ¿no? Y, bueno, he intentado recoger algunas de las actividades porque son muchísimas, pero, bueno, aquí tenéis otra, como los grupos interactivos emocionales, gincanas emocionales. Hicimos una gincana, por ejemplo, de Tolkien, metiendo, ¿no?, el tema del Señor de los Anillos o de Harry Potter para los más pequeños.
Soñamos el cole que queremos, que forma parte de la fase del sueño, que todos los años soñamos. Yo sí puedo, colaborando con la carrera solidaria de ese aprendizaje de servicio. Noticias positivas y emotivas. Talleres de Yo tiendo a la diversidad. Todos juntos, iguales y diferentes. Las manos de las amistades. Las emociones no tienen género. El Día de la Familia. Talleres COPAZ. La maleta de la igualdad emocional, diario de las emociones, un fotograma, una emoción, el bizcocho de la paz con los alumnos del aula específica. Y bueno, si queréis ver mucho más, aquí tenéis nuestra página web, porque bueno, para nosotros es un lema que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, ¿no? Y aquí tenéis nuestra página web, si ponéis CEI Juan Armario, lo vais a poder ver, y aquí en el lateral, si gestionáis... Aquí ponéis educación emocional, ¿vale? Pincháis aquí, os van a salir todas estas actividades que os acabo de comentar, ¿vale? Desde las más actualizadas hasta las menos, ¿no? Por ejemplo, el Día de los Derechos de la Infancia, la noche en el cole, en los cariñogramas, la cartelera de valores, la carrera solidaria, celebración del Día de la Sonrisa y de la edad avanzada, donde invitamos a las familias, abuelitos y abuelitas. Talleres de educación emocional, metemos la gestión de las emociones en el tránsito para que el instituto continúe con ese proceso de gestión de las emociones, bueno, la noticia del premio, animaciones lectoras, la gincana, el skate room, Camina Mordor, convivencia entre el profesorado, porque también desde el centro intentamos desarrollar muchísima cohesión entre el profesorado porque un buen clima de trabajo y una buena gestión de las emociones entre el propio profesorado, pues eso contribuye a los demás, ¿no? Y hay veces que nos encontramos que compañeros nos dicen, bueno, pero si es que yo tengo que recibir antes este proyecto interdisciplinar, lo tengo yo que vivir antes para gestionar mis emociones antes con los alumnos, pues tenemos en el plan de acogida, tenemos una serie de formación específica para ello, ¿no? Donde asesoramos y los ayudamos durante este periodo del primer trimestre a implementar este área, porque este área la imparten los tutores, porque es las personas que más tiempo tienen a sus alumnos y es los que más pueden aprovechar en ese sentido, ¿no? Y bueno, aquí tenéis muchos más, jornadas de convivencia, la cartera de valores, los encuentros intergeneracionales, desayunos vitales y bueno, aquí tenéis muchas más actividades. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues aquí estoy. Pues muchas gracias, Ángel, de aburrido nada, ha sido una experiencia muy interesante con muchas ideas, muchas actividades, muchas propuestas que estoy segura que todas las personas asistentes aquí valorarán y podrán disfrutar implementándolas también en sus centros si no las tienen todavía implementadas. Tenemos registradas 2 preguntas. La primera es si se podría dar algún tipo de bibliografía o referencia bibliográfica para realizar taller de gestión emocional. Sí, os puedo daros, ahora mismo no, porque no la tengo aquí, pero sí puedo hacerle llegar a Sandra una relación de referentes bibliográficos, incluso de programas, ya de documentos PDF con diferentes actividades ya desglosadas y demás, que os lo puedo hacer llegar a través de una carpeta de Google Drive compartida o directamente os mando los documentos y sin problema, claro que sí. Tenemos mucha referencia porque para elaborar este proyecto interdisciplinar tuvimos que empaparnos de todo eso. No es, venga, vamos a trabajar las emociones, ¿no? Leímos mucho sobre la gestión de la competencia emocional y no hay mucho sobre el tema en España. Es algo que tuvimos que utilizar también referentes extranjeros. Pues muchas gracias por el ofrecimiento. Pues esperamos entonces ese envío para compartir con todas las personas que están interesadas. Y la segunda pregunta es una actividad concreta. Pregunta en qué consiste el buzón de las emociones. El buzón de las emociones consiste, sobre todo, esta actividad tiene 2 momentos, ¿no? Un momento inicial, donde el alumno en el momento en el que tiene un sentimiento negativo, una emoción negativa, la introduce dentro de ese sobre, ¿vale? Y se va identificando a lo largo de toda la semana las diferentes emociones que hemos sentido. Cuando ya se ha trabajado la gestión de las emociones, en ese buzón no solo se pone, por ejemplo, estoy cabreado, y por detrás del cuadradito que tenemos un documento, una pequeña tarjetita, pone estoy enfadado, pone la carita y por detrás regula lo que ha hecho o lo que debería hacer para solucionar esa emoción que está viviendo en el momento. Entonces, al principio se hacía al finalizar el día, ¿vale?
de cómo nos hemos sentido, o cuando veíamos a un alumno introducirla dentro, sacábamos al alumno y lo hablábamos con él, porque a lo mejor ese alumno no tenía esa capacidad de ir al tutor y decirle estoy enfadado, me siento mal, y utilizaba ese buzón como algo anónimo. En principio no era anónimo porque tú estás en la clase y lo estás viendo. Luego ya cuando han sido más mayores y ya lo hemos trabajado, se trabaja por la ambos inversa y al final de la semana vemos cómo hemos sido capaces de regular esas emociones y nos las vamos introduciendo en los cariñogramas a modo de portafolio para ver cómo hemos gestionado nuestras propias emociones. Pues muchas gracias. Una pregunta, una aclaración, Ángel. En referencia a la bibliografía que nos comentabas para trabajar la educación emocional, ¿sería válida también para la etapa de secundaria, bachillerato? Pues nos preguntan sobre esas etapas. Por supuesto, yo pienso que las actividades son totalmente adaptables a las diferentes etapas. Yo sigo pensando que nuestros niños de secundaria, que de hecho vinieron el otro día a vernos porque hubo huelga, no sé de qué, y vinieron a vernos, echan muchísimo de menos los desayunos vitales, por ejemplo, que sus padres les sigan poniendo un mensaje positivo en su desayuno, yo creo que es fundamental. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, yo creo que tiene una potencialidad trabajar la educación emocional, porque es cuando los alumnos están en plena efervescencia de hormonas y de descontrol emocional, y es una manera de reconducir, digamos, todas esas emociones, y seguramente eso influiría positivamente en el comportamiento que tienen en el aula, en la implicación que tienen en el propio proceso de aprendizaje, en su relación con sus compañeros. Se detectarían muchísimos casos de bullying, muchísimos casos de aislamiento social y muchísimas situaciones conflictivas que en secundaria, por la propia dinámica que no tienen primaria, pasan desapercibidos y solo se estallan cuando ya hay un problema grave. Yo pienso que es un área que debería trabajarse perfectamente en secundaria. De hecho, sí es totalmente extrapolable y muchas de las actividades que podéis descubrir en nuestro blog también se pueden desarrollar en secundaria. Pues muchas gracias por la aclaración. En relación al buzón de las emociones, hay otra pregunta y cuestionan si también sirve para infantil. ¿Sería posible aplicarlo en infantil? Por supuesto, volvemos a lo mismo. Todas estas actividades no las hacemos con primaria, las hacemos desde infantil hasta educación especial, incluida el aula específica que lo trabaja dentro de su propia unidad y también en las situaciones de inclusión con el resto de los compañeros. Y en infantil, por supuesto, lo que pasa es que en infantil nosotros le damos las caritas ya, carita feliz, carita contenta, carita triste, y ellos colorean esa carita. Lo que pasa con infantil sí es verdad que es necesario hacerlo de una manera más explícita. ¿Por qué? Porque no son capaces de recordar ese procedimiento de recoger la carita y la meto en las emociones. Sí de coger la carita y llevársela directamente a la seño, ¿no? Entonces la seño o el maestro es el que la mete dentro del buzón y ya lo interactúa. Es muy fácil de ver porque tú estás en la clase con tus 15, 20 o 25 alumnos y ves quién está llorando, el que le ha jalado los pelos uno al otro, el que le ha quitado una cosa, un cabreado, y bueno, se puede totalmente extrapolar. Y ya les digo, todas las actividades, la mayoría, casi el 90%, se hacen también en infantil. Pero claro, adaptándola a todo. Pues muchísimas gracias, Ángel.